Hay silencios que no son vacíos, son desplazamientos del cielo. A veces Dios no te habla primero con palabras, sino con un estremecimiento suave en el alma, como si estuviera tocando tu interior para decirte, prepárate, algo en ti está a punto de alinearse. Y justo antes de un gran movimiento de Dios, a menudo todo parece más confuso, más pesado, más lento. La mente se llena de preguntas, el corazón se llena de cansancio, y el espíritu todavía no entiende por qué sientes esta mezcla de presión y esperanza al mismo tiempo. Pero hoy, mientras escuchas esta palabra, algo dentro de ti empieza a despertar. Como si una luz estuviera entrando por una ventana que llevaba años cerrada. Como si Dios estuviera moviendo suavemente las piezas invisibles de tu historia para llevarte al lugar donde siempre quiso verte. Dios te dice ahora, con una voz que no empuja, pero que abraza tu cansancio, hijo, hija, lo que viene no es pérdida, es preparación. Lo que sentiste como ruptura, yo lo llamo redirección. Y después de oírme hoy, tu vida comenzará a cambiar para tu bien. Siente este momento. Siente cómo tu interior reconoce que esta palabra te toca en el punto exacto que intentabas disimular. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te encontró. Si esta palabra ya está tocando algo profundo en ti, escribe en los comentarios, Dios, alíneame con tu voluntad, aunque no entienda todo. Hay llamados de Dios que no comienzan con claridad, sino con un desorden santo. No se anuncian con aplausos ni con luz brillante, sino con una inquietud profunda que nadie a tu alrededor comprende. Es ese tipo de llamado que hace que te preguntes, ¿por qué sientes que debes avanzar cuando todos te aconsejan quedarte? ¿O por qué tu alma se mueve en una dirección que para los demás parece ilógica, innecesaria, incluso arriesgada? Cuando Dios te llama por un camino que pocos entienden, no se trata de entendimiento humano, se trata de sintonía espiritual. Él mueve hilos que otros no pueden ver, abre puertas que otros nunca habrían intentado tocar. Despierta en ti la sensación de que hay algo más, algo que te está esperando detrás de tu obediencia, y mientras caminas descubres que no es un sendero ancho ni ruidoso, es un camino silencioso, casi secreto, como si Dios te invitara a una conversación privada con tu destino. No hay multitudes, no hay aplausos, solo una luz suave que ilumina lo suficiente para dar un paso más, y nada más. La soledad que sientes no es ausencia, es diseño. La incomprensión que enfrentas no es rechazo, es protección. Y ese impulso interno que no puedes explicar es la forma en que Dios asegura que no vuelvas al lugar donde tu alma dejó de crecer. Hay algo sagrado en obedecer un llamado que nadie más ve. Es como caminar en la madrugada. Todo está oscuro, pero sabes que el amanecer ya se acerca. Tu espíritu lo percibe antes que tus ojos. Y esa percepción es la prueba de que Dios ya comenzó a cambiar tu camino, incluso antes de que tú mismo lo notes. Quizá perdiste amistades en este proceso. Quizá hubo personas que se burlaron, que dudaron, que te dijeron, no tiene sentido. Pero Dios no llama a las multitudes, llama a los que están dispuestos. Y tú escuchaste, tú sentiste ese toque internal, esa dirección que no viene de la lógica, sino de lo eterno. Así es como comienzan los caminos más transformadores, cuando Dios susurra algo que solo tu alma entiende, y tú decides dar el primer paso aunque nadie más lo apruebe. Si esta palabra está alineando tu interior y ayudándote a discernir la voz de Dios, te invito a suscribirte para seguir caminando juntos en esta dirección de claridad, fe y propósito. Hay decisiones que parecen pequeñas desde fuera, pero pesan como montañas dentro del alma. No porque sean complicadas, sino porque sabes que una vez que digas sí a Dios, ya no hay camino de regreso a la versión que eras antes.
Ese es el peso silencioso de elegir su voluntad. No hace ruido hacia afuera, pero provoca temblores profundos hacia adentro. A veces la ansiedad intenta entrar justo en ese momento. Te habla con voces antiguas, con miedos reciclados, con escenarios que nunca sucederán. Te dice que estás renunciando demasiado, que la obediencia te va a costar más de lo que puedes sostener, que tal vez Dios no te respaldará como imaginas. Y sin embargo, hay una verdad que se abre paso entre ese ruido interno. La paz de Dios no llega antes de la obediencia, llega después. Es extraño, casi paradójico. Antes de rendirte, el corazón late rápido, la mente se acelera y el espíritu se siente dividido. Pero cuando finalmente dices, Dios, hágase tu voluntad aunque no entienda, algo sutil ocurre. No necesariamente cambia la circunstancia, pero cambia el clima interno. Es como si el Espíritu limpiara el aire dentro de ti, disipando esa neblina de dudas que no te dejaba respirar con claridad. Elegir la voluntad de Dios no es un acto emocional, es un acto espiritual. No se basa en sentirte listo, sino en sentirte llamado. Y quien es llamado por Dios nunca camina solo, aunque por fuera parezca que no tiene acompañantes. Lo que te sostiene no es la aprobación de otros, sino la certeza de que el cielo está de acuerdo con tu paso. Hay momentos en los que tu decisión de obedecer va a decepcionar a personas que amas. Habrá puertas que tendrás que cerrar, aun cuando parte de ti quería dejarlas entreabiertas. Y habrá caminos que tendrás que abandonar, aunque te generaban seguridad. Pero la voluntad de Dios siempre te conducirá a un lugar donde tu alma pueda respirar, donde el propósito tenga espacio, donde la paz se vuelva tu estado natural y no una visita esporádica. La ansiedad grita, pero Dios susurra. La ansiedad presiona, pero Dios guía. La ansiedad exige respuestas ahora, pero Dios te invita a confiar aunque no las tengas todas. Y en ese proceso descubres algo que nunca habías entendido con tanta claridad. Obedecer a Dios no te quita nada que necesitabas, solo te separa de aquello que te estaba robando por dentro. Lo que renunciaste no era tu destino, lo que entregaste no era tu futuro, lo que soltaste no era parte de la historia que Él escribió para ti. Y cuando finalmente te alineas con su voluntad, el alma deja de batallar consigo misma, se aquieta, se ordena, respira. Porque la paz verdadera nunca es el resultado de entenderlo todo. Es el fruto de decirle a Dios, confío en ti, incluso aquí. Hay temporadas en las que caminar con Dios se siente como atravesar un sendero tan estrecho que apenas puedes avanzar sin escuchar tus propios temores rozando las paredes internas del alma. No es que el camino sea imposible, es que los miedos que cargas son demasiado grandes para pasar junto contigo. Y justo ahí es donde Dios comienza a trabajar, en el estrechamiento que revela lo que sobra y lo que debe quedarse. Cuando el camino se vuelve angosto, las voces internas que intentabas ignorar se vuelven más fuertes. Te dicen que no estás preparado, que vas a fallar, que renunciar a lo conocido nunca fue buena idea, que tal vez te equivocaste al obedecer. Esas voces no aparecen porque Dios no esté contigo, aparecen porque el miedo odia los lugares donde la fe crece. Pero mientras avanzas, descubres algo que antes no podías ver. El camino no es estrecho para destruirte, sino para enfocarte. Lo ancho dispersa, lo estrecho concentra, lo ancho acomoda cargas inútiles, lo estrecho revela qué es esencial. Lo ancho te permite llevar lo que te estorba, lo estrecho exige que sueltes lo que te pesa. Y entonces ocurre ese momento espiritual que solo quienes han obedecido conocen. Sientes que estás perdiendo control, pero al mismo tiempo percibes una guía suave, una luz pequeña pero constante, como una lámpara en la noche que no ilumina el final del camino, pero sí cada paso que necesitas dar. Dios
No te muestra el destino cuando tus miedos aún gobiernan tu interior. Te muestra suficiente luz para que tus temores no tengan espacio para dirigirte. A veces, el sendero angosto no es una prueba, sino un proceso de refinamiento. Dios te lleva por allí para enseñarte a caminar sin depender de lo que antes te daba seguridad. Te quita apoyos que se convirtieron en muletas emocionales. Te separa de personas que apagaban tu fe sin darte cuenta. Te reubica en un lugar donde tus prioridades vuelven a alinearse con la eternidad. Y aunque el alma tiembla al principio, hay una verdad que nace en el silencio de ese camino. Lo que te asusta no te está matando, te está moldeando. Lo que sientes como presión es preparación. Lo que parece estrecho, hoy será espacio suficiente cuando tus miedos ya no viajen contigo. Dios no te pide que entiendas el proceso, solo que avances un paso más. Porque el camino angosto no es un castigo, es un filtro divino que te libera de todo lo que nunca debió acompañarte hacia tu propósito. Si esta palabra está iluminando algo que temías enfrentar, escribe en los comentarios: Dios, acompáñame en este camino angosto y fortalece mi fe. Cuando hablamos de caminos angostos, no podemos evitar recordar a Daniel, un joven arrancado de su tierra, llevado a un lugar donde todo, la cultura, la lógica, las expectativas y las voces dominantes, parecía empujarlo hacia un camino más cómodo, más amplio, más aceptado socialmente. Sin embargo, en ese territorio desconocido, en esa tierra donde pocos esperarían fidelidad, Daniel eligió lo estrecho, y lo estrecho lo eligió a él. La historia suele contarse como un acto heroico, pero la verdad es más humana y más profunda. Daniel no obedeció porque fuera fuerte, obedeció porque sabía quién era su Dios. Y esa certeza lo sostuvo en un ambiente donde la presión para conformarse era constante. Cada día era un recordatorio de que su fe no estaba en la comida del rey, ni en la aprobación de la corte, ni en las oportunidades que podía perder. Su fe estaba puesta en el Dios que no cambia, incluso cuando todo alrededor cambia. Imagina por un momento ese peso interno, estar rodeado de personas que pensaban distinto, que vivían distinto, que adoraban distinto, que no entendían por qué él insistía en mantener una línea que para ellos no tenía sentido. A los ojos humanos, Daniel parecía obstinado, pero a los ojos del cielo estaba siendo fiel. Ese es el misterio del camino estrecho. Desde afuera parece locura, desde adentro es obediencia pura. Y aunque la historia resalta el momento en que Daniel fue arrojado al foso de los leones, el verdadero milagro comenzó mucho antes. Empezó en las decisiones pequeñas, en las renuncias silenciosas, en la disciplina diaria de decir no a lo fácil y sí a lo eterno. Ese tipo de obediencia no nace en el peligro extremo, nace en los detalles cotidianos. Es allí donde Dios forma carácter, convicción y claridad. El foso de los leones no fue un castigo, fue una confirmación. La prueba no reveló debilidad, reveló la fortaleza que había crecido durante años de decisiones estrechas. Dios no lo abandonó en el foso porque nunca lo abandonó en los días comunes. Daniel descubrió algo que tú también estás empezando a comprender. Cuando eliges lo estrecho, aunque todos te observen como si hubieras perdido algo, en realidad estás ganando lo que el mundo no puede ofrecerte: identidad, enfoque, propósito, dirección divina. Lo estrecho no te encierra, te preserva. Lo estrecho no te limita, te purifica. Lo estrecho no te reduce, te revela. Así como Daniel fue sostenido en tierra extraña, tú también estás siendo sostenido en tu propio territorio desconocido. La fidelidad que nadie ve es la que provoca los milagros que todos verán.
La ansiedad tiene una manera peculiar de aparecer justo cuando estás más cerca de lo que Dios te prometió. No llega cuando estás perdido, llega cuando estás avanzando. No te ataca cuando estás confundido, sino cuando tu espíritu empieza a alinearse con algo que amenaza las mentiras que antes te mantenían detenido. La ansiedad es la última resistencia de todo lo que no quiere que llegues a tu destino. Es como un viento fuerte que intenta empujarte hacia atrás cuando ya estás caminando en dirección correcta. Te presenta escenarios imaginarios, dudas exageradas, temores disfrazados de prudencia. Te muestra laberintos completos, construidos con hilos de pensamientos que ni siquiera son tuyos. Es la desesperación del enemigo intentando que pierdas el enfoque justo antes del momento en que Dios comenzará a abrirte los ojos. Porque la ansiedad no viene del futuro real, sino de un futuro falso. No te habla de lo que Dios va a hacer, sino de lo que tu miedo inventa. Y aún así, tiene la capacidad de paralizar si le das demasiado espacio en tu interior. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu mente, notas algo diferente. No siempre elimina la ansiedad de inmediato. Primero, ilumina el camino. La luz de Dios dentro de ti no es un rayo que cae del cielo y destruye todo. Es más como un amanecer suave que poco a poco empuja la oscuridad hacia afuera. Primero te devuelve claridad, luego calma, luego dirección. Hay momentos en los que sientes que la ansiedad está tomando fuerza, pero lo que en realidad está ocurriendo es que tu espíritu está empezando a reconocer que ya no pertenece a ese lugar de temor. Es el desorden previo al reordenamiento. Es el ruido previo a la voz de Dios. Es la tensión previa al avance. La ansiedad intenta desviarte diciéndote, no puedes, no sabes, no estás listo. Pero el propósito te recuerda en silencio, fuiste formado para esto. La ansiedad te muestra el tamaño del obstáculo. El propósito te muestra el tamaño del Dios que te guía. La ansiedad te dice que fallarás. El propósito te dice que avanzarás incluso con temblor en las manos. Y cuando decides caminar a pesar de esa presión interna, descubres algo que transforma tu perspectiva. La ansiedad no era una señal de que estabas lejos, sino de que estabas cerca, cerca del cambio, cerca de la obediencia, cerca del punto donde tu historia giraría hacia la dirección correcta. Dios no elimina tus miedos para luego guiarte. Él te guía para que tus miedos pierdan poder. Él no espera que estés completamente tranquilo para avanzar. Él avanza contigo para enseñarte a respirar en medio del proceso. Y así, paso a paso, mientras el ruido se desvanece, comprendes que lo que parecía un laberinto era solo una sombra, y que la luz que Dios encendió dentro de ti tiene la fuerza suficiente para revelar el camino que tu propósito ya conoce. Hay momentos en los que la obediencia duele más que cualquier herida visible. No porque Dios te esté quitando algo, sino porque tu alma aún no entiende que lo que sientes como pérdida es, en realidad, protección disfrazada. Hay despedidas que tu mente interpreta como fracaso, pero que el cielo conoce como rescate. Y es allí, en ese punto donde el corazón se quiebra un poco, donde Dios empieza a revelar lo que tus ojos no podían ver mientras insistías en sostener aquello que te estaba desgastando desde dentro. Cuando Dios te pide dejar algo, alguien o algún camino, es porque ya vio lo que tú aún no. Vio los desvíos ocultos, las intenciones que no eran tan puras, las heridas que ibas a recibir, los silencios que te iban a consumir, los retrasos disfrazados de oportunidades. Dios no te quita para vaciarte, te quita para salvarte. Pero el alma humana está hecha de apego, memoria y deseo, y por eso, al principio, la obediencia se siente como si te arrancaran algo vital. Se siente como cierre, como abandono,
como vacío. Lo que nunca te dicen es que ese vacío es un espacio que Dios está liberando para llenarlo con lo que realmente te pertenece. Hay puertas que te empeñas en mantener abiertas porque tienes miedo de quedarte sin ninguna. Pero Dios, con un amor firme y profundo, a veces las cierra para que no entres en habitaciones que destruirían tu paz más adelante. Él ve lo que tus emociones nublan. Él entiende lo que tu mente aún no procesa. Él previene lo que tú ignoras, pensando que se trata de un simple obstáculo emocional. El alma también llora por lo que imaginó. No solo por lo que perdió, sino por lo que pensó que podía haber sido. Pero incluso esa versión idealizada de tu futuro, Dios la conoce mejor que tú. Él vio los callejones sin salida que se escondían detrás de esa ilusión. Vio la demora espiritual que te esperaría si insistías en mantener lo que no tenía raíces en la voluntad divina. Y aún así, en medio de ese duelo silencioso, hay algo sagrado que empieza a suceder. Un susurro suave dentro de ti empieza a repetirse. Lo que perdiste no era tu destino. Y aunque al principio cuesta creerlo, poco a poco comienzas a sentir el alivio detrás de esa frase. Es como si una carga invisible que llevabas sin darte cuenta empezara a soltarse. Como si Dios estuviera removiendo de tu alma aquello que la hacía latir con más miedo que propósito. Lo que hoy sientes como pérdida, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele liberar, mañana será tu fortaleza. Lo que hoy te confunde, mañana será tu claridad. Dios no te está despojando, te está preservando. No te está dejando sin nada, te está dejando libre. No te está protegiendo del futuro, te está protegiendo para el futuro. Lía siempre había vivido detrás de una cámara. Capturaba sonrisas, paisajes, atardeceres que parecían eternos. Su trabajo era congelar lo hermoso, pero su alma estaba llena de imágenes borrosas que nadie veía. A simple vista, era una artista exitosa. Por dentro, una mujer perdida entre demasiadas opciones, demasiadas expectativas, demasiadas voces que le decían quién debía ser. Su vida cambió el día en que, sin explicación, comenzó a sentir que Dios la estaba llamando a algo distinto. No sabía qué, no sabía hacia dónde. Solo sabía que su corazón ya no cabía en los lugares amplios donde antes se movía. Había demasiado ruido, demasiada distracción, demasiada presión para encajar en moldes que no tenían nada que ver con su propósito. Fue una tarde de invierno cuando tomó su cámara y decidió caminar sin destino por la ciudad. La gente pasaba rápido, los autos rugían y el mundo parecía gritarle que tenía que seguir el ritmo. Pero algo dentro de ella pidió silencio. Se detuvo en un callejón estrecho, uno que cualquiera habría ignorado, y entonces levantó la cámara casi por automático. En ese instante descubrió algo que nunca había notado. La luz entraba de manera perfecta en ese espacio reducido. No había distracciones, no había luces artificiales, no había ruido visual. Solo un rayo puro, directo, preciso. Lía sintió algo en su pecho que no venía del arte, venía de Dios. Ese callejón angosto le habló más que 1000 sermones. En lo estrecho, lo esencial se revela. En lo estrecho, la luz encuentra la forma de entrar incluso por las grietas. En lo estrecho, no necesitas adornos, necesitas enfoque. Empezó entonces un proceso interno que no fue fácil. Dios comenzó a pedirle que soltara relaciones que la drenaban, proyectos que la desordenaban, sueños que no eran suyos, expectativas que la habían convertido en alguien que ya no quería ser. Y aunque dolía, entendía el mensaje. Lo estrecho no la estaba aplastando, la estaba liberando. Hubo días en los que lloró pensando que estaba perdiendo oportunidades, pero lo que realmente estaba perdiendo eran cargas.
Había confundido ruido con plenitud, movimiento con propósito, opciones con dirección. Y Dios, con la suavidad de esa luz filtrada en el callejón, le estaba enseñando a ver. Fue entonces cuando lo entendió. No era que Dios le estaba quitando caminos, era que le estaba mostrando el único que realmente llevaba a su destino. Desde ese día, Lía empezó a fotografiar solo aquello que también iluminaba su alma. El mundo la vio cambiar, pero no entendían cómo explicarlo. Ella sí lo sabía. Había encontrado a Dios en el lugar más estrecho, y en esa estrechez encontró claridad. Si sientes que Dios también te está llamando a soltar para ver con claridad, escribe en los comentarios: Señor, muéstrame la luz en mi camino estrecho. Hay instantes en los que el alma se encuentra suspendida entre lo que fue y lo que será. Y ese espacio intermedio suele sentirse como una confusión densa, casi dolorosa. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque está reacomodando tu interior de una forma que tus sentidos aún no alcanzan a comprender. La confusión espiritual no siempre es oscuridad. Muchas veces es el eco de lo que está cambiando dentro de ti. La mente quiere respuestas rápidas, quiere lógica, quiere explicaciones. El espíritu, sin embargo, se mueve al ritmo de lo invisible. Y cuando Dios está a punto de alinearte con un nuevo nivel de propósito, es común sentir que todo se vuelve borroso por un momento. Es como entrar en una habitación vacía que antes estuvo llena de cosas. Ahora parece demasiado amplia, demasiado silenciosa, pero es el primer paso para que algo nuevo pueda habitar allí. La confusión es el desmontaje de viejos pensamientos. Es la caída de estructuras internas que ya no te representan. Es el temblor previo al terreno firme. A veces te cuestionas si Dios se ha distanciado, porque no escuchas su voz con la claridad que deseas. Sin embargo, lo que realmente sucede es que Él está hablando más profundo de lo que estás acostumbrado. Ya no te habla para mantenerte en el mismo nivel, te habla para transformarte. Y esa voz, más baja y más íntima, requiere silencio, requiere pausa, requiere un corazón dispuesto a desarmarse para ser reconstruido correctamente. Hay confusiones que no provienen del enemigo, sino de la transición. Te sientes fragmentado porque estás dejando una versión de ti que ya no puede avanzar. Te sientes perdido porque el mapa que usabas ya no aplica para la temporada a la que Dios te está conduciendo. La confusión también es un filtro. Aísla el ruido, expone tus dependencias internas, revela qué era fe y qué era control disfrazado. Y en medio de ese caos suave, Dios empieza a ordenar, pone cada pensamiento en su lugar, hace callar ideas que te lastimaban, limpia memorias que te nublaban, endereza emociones que estaban dobladas por el peso de lo que viviste. Lo hace sin prisa, sin brusquedad, como quien repara un instrumento valioso. Poco a poco, el silencio se vuelve dirección. La incertidumbre se vuelve señal de que algo están haciendo. El desorden se vuelve preparación. Lo que hoy sientes como confusión, mañana será claridad. Lo que hoy se siente como vacío, mañana será fundamento. Y lo que hoy parece ausencia, mañana entenderás que era Dios acomodando todo dentro de ti, pieza por pieza, hasta que tu espíritu volviera a respirar. Hay momentos en la vida en los que Dios no te muestra el destino, solo el siguiente paso. Y aunque la mente quiera un mapa completo, Él te entrega una lámpara, no para iluminar el final, sino para que puedas avanzar en la oscuridad sin sentirte solo. Es una forma de fe que no se basa en saber, sino en confiar, no en ver, sino en moverte cuando el espíritu lo reconoce antes que los ojos. Es difícil avanzar sin claridad total. La incertidumbre se convierte en un susurro constante. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es por aquí? ¿Y si doy un paso y me caigo?
Pero Dios no trabaja con certezas humanas, trabaja con obediencias valientes. Él sabe que si te mostrara todo, no necesitarías depender de su voz. Por eso te revela el camino por fragmentos, como si quisiera enseñarte que caminar con Él es más seguro que caminar con cualquier supuesta garantía. Hay noches en las que el sendero parece interminable, y sin embargo, una pequeña luz, casi imperceptible, te invita a seguir adelante. Esa luz no es casualidad. Es Dios recordándote que la fe no es avanzar cuando todo está claro. Es avanzar cuando Él está presente. Y Él está más presente en la duda honesta que en la confianza arrogante. Tu espíritu ya sintió esa dirección antes de que tu mente pudiera procesarla. Algo dentro de ti despertó. Es esa sensación inexplicable que no se puede ignorar. El empuje suave de Dios llamándote hacia un lugar donde tu vida finalmente hará sentido. La resistencia viene de la lógica, pero la certeza viene del cielo. Y aunque el sendero sea estrecho, silencioso y desconocido, lleva impreso el sello de Dios. Propósito. A veces Dios te pide avanzar porque si te quedas donde estás, tu alma se estanca. Él ve lo que tú no ves, las oportunidades que están a punto de abrirse, las batallas que ya no tendrás que pelear, los peligros que evitarás al moverte en el momento exacto. Su tiempo siempre es intencional, incluso cuando tú no lo comprendes. Quizás sientes que caminar así, con tan poca luz, es arriesgado. Pero el mayor riesgo no es avanzar, es ignorar el llamado. La obediencia no siempre te dará seguridad inmediata, pero te dará dirección, y la dirección divina es más valiosa que cualquier estabilidad que puedas construir por ti mismo. El camino que Dios ilumina no siempre es el más cómodo, pero siempre es el más seguro. Y ese lugar al que te está llevando, ese punto invisible en la distancia, contiene respuestas que hoy no puedes imaginar. Victorias que aún no sabes que te pertenecen y paz que solo descubrirás cuando des ese paso que te da miedo. Dios no te está diciendo que corras, te está diciendo que avances. Y si Él te pide que lo hagas ahora, incluso sin ver el final, es porque el final ya está preparado para recibirte. Hay un instante, suave, silencioso, casi imperceptible, en el que tu alma finalmente entiende lo que antes te parecía injusto, confuso o demasiado exigente. Ese instante no llega con ruido, ni con milagros visibles, ni con grandes señales. Llega como una revelación interna, como una luz que se enciende detrás de todo lo que viviste y te dice: ahora lo ves, era aquí donde siempre debías llegar. Es el momento en que miras hacia atrás y entiendes que cada puerta cerrada fue protección, que cada retraso fue preparación, que cada silencio de Dios fue construcción, que cada pérdida fue rescate, que aquello que llamaste caos era el camino exacto por donde Él estaba alineando tu alma con tu propósito. Y lo que pensaste que te estaba rompiendo, te estaba redirigiendo. No es que Dios cambiara su plan para acomodar tus heridas, es que tus heridas, en su mano, se volvieron parte del plan. Por eso, cuando finalmente llegas al punto donde Él quería conducirte, el corazón ya no pelea, ya no exige, ya no cuestiona, solo respira, solo entiende, solo descansa. Este momento sagrado no llega cuando todo sale bien. Llega cuando tu espíritu reconoce que incluso lo que salió mal estaba dentro del diseño perfecto de Dios para preservarte. Descubres que su voluntad era el único destino seguro, no porque fuera el más fácil, sino porque era el único que no te destruiría en el camino. Y entonces miras tus pasos, uno por uno. Ese día en que dudaste, ese día en que lloraste sin saber por qué, ese día en que sentiste que estabas avanzando a ciegas, ese día en que pensaste que habías perdido demasiado. Todos tenían un propósito.
Todos estaban guiándote hacia este punto donde tu alma finalmente respira sin miedo, sin ansiedad y sin la presión de tener que sostener tu propia vida. La voluntad de Dios no solo te trajo hasta aquí, también te sostuvo mientras llegabas. No te pidió perfección, te pidió pasos. No necesitó tu fuerza, solo tu atención. No requirió tu claridad, solo tu disposición. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, entiendes que lo que parecía estrecho era, en realidad, el único camino amplio para tu alma, que lo que parecía duro era lo que estaba formando tu carácter, que lo que parecía pérdida era la verdadera ganancia, que Dios nunca te estuvo alejando de tu futuro, te estuvo llevando hacia Él con una precisión divina que nadie más podría haber dirigido. Este es el momento sagrado donde el alma reconoce: Señor, valió la pena obedecerte. Tu camino era el único seguro. Si esta verdad está resonando en tu interior, escribe en los comentarios: Señor, confío en que tu voluntad siempre me llevará al lugar correcto. Y mientras tu corazón llega a este punto del camino, algo empieza a asentarse dentro de ti. Ya no es aquella lucha interna que cargabas al inicio, ni la confusión que te acompañó por tanto tiempo. Es diferente, es más silencioso, más suave, más firme. Es la sensación de que lo que viviste finalmente tiene sentido desde la perspectiva de Dios, porque ahora comprendes que su voluntad no te llevó por rutas fáciles, sino por rutas seguras, que no te evitó las lágrimas, pero sí te evitó destinos que habrían herido tu alma, que cada cierre, cada pausa, cada decisión difícil tenía un propósito que recién ahora tu espíritu empieza a entender. Y en este entendimiento se produce algo sagrado. Tu alma se rinde sin perderse, se entrega sin miedo, descansa sin resistencia. Y es justo aquí, en este punto donde tu interior se abre completamente, donde la presencia de Dios se vuelve aún más real. No como teoría, no como recuerdo, sino como abrazo, como guía, como dirección, como aquel que te ha acompañado desde el principio, incluso cuando no podías sentirlo. Por eso, permite que este momento no sea solo reflexión, que sea entrega, que sea conversación, que sea oración. Cierra los ojos del alma y ora conmigo. Señor, ahora que entiendo lo que estabas haciendo en mi camino, te entrego cada parte de mí que aún necesita ser ordenada. Entra en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones. Ilumina cada sombra, sana cada herida silenciosa, fortalece cada área que se debilitó en el proceso. Haz que mi corazón se alinee completamente con tu voluntad, incluso cuando no pueda ver más allá del siguiente paso. Padre, hoy renuncio a mis miedos y abrazo tu dirección. Renuncio al control y abrazo tu paz. Renuncio a lo que no era para mí y abrazo lo que has preparado desde siempre. Guíame por tu camino, incluso si es estrecho. Protégeme en tu verdad, incluso si duele. Y llévame al destino que escribiste para mí antes de que yo naciera. Que tu voz sea mi faro, tu presencia mi descanso y tu voluntad mi refugio seguro. Te entrego mi historia, mis dudas, mis silencios, mis sueños, y confío en que lo que viene será mejor, porque viene de ti. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón y sientes que Dios habló directamente contigo hoy, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. Deja tu like, así ayudas a que más personas reciban esta palabra. Comenta abajo lo que Dios movió dentro de ti durante este mensaje. Y ahora, mira el video que está apareciendo en tu pantalla, porque es la continuación perfecta de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida.